Muy buenos días, jóvenes. Saludos. Bienvenidos a todos y todas. Les agradecemos su participación en este conversatorio. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Ramón Rodríguez Montalbán, profesor catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la UPR Calley. Soy psicólogo industrial organizacional y llevo en Calley desde el enero del 2023. Para mí esto es un agasajo, el tener este excelentísimo panel de amigos y colegas en ese orden, personas a las cuales quiero muchísimo, respeto muchísimo, que me siguen en mis locuras y yo le digo, mira, tengo aquí estoy pensando en esto y me dicen, vamos para allá. ¿Okay? Y lo que queremos es tener un espacio tipo bembeteo donde podamos hablar de la investigación, de la importancia y cómo la investigación nos sirve para el desarrollo no solamente a nivel profesional, sino también personal. Tengo conmigo a 4 excelentes seres humanos a quienes quiero y respeto muchísimo. Nos acompaña el doctor José Pons Madera, quien es psicólogo clínico, neuropsicólogo, psicólogo forense de familia, tiene una amplísima trayectoria en investigación en psicología, es quien crea el programa de psicología PsyD-PhD de la Ponce Health Science University, luego dio un brinco y fue presidente del Albizu, ese brinco bastante grande. Fue presidente de la Universidad Carlos Albizu hasta el 2021, desde el 2017, ¿verdad? 2017. Posee un bachillerato en psicología de Salem State University y una maestría y doctorado PhD en psicología clínica del antiguo Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, lo que hoy es la Universidad Albizu. Ha hecho muchísima investigación, es un psicólogo industrial organizacional innato, es un IO Psychologist de Closet y lo considero mi amigo y mi mentor. Estas 4 personas yo las considero maestros en mi vida, así que son bien importantes para mí en el ámbito personal y lo profesional. Nos sigue también un hijo de la casa, es el doctor Luis Pedraza González, quien es psicólogo industrial organizacional, realizó un bachillerato en psicología y salud mental de la comunidad en la UPR Calley en el 1992. Luego, en el 2000, se gradúa de su maestría en psicología industrial organizacional de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y en el 2021 culmina su doctorado en Psicología Industrial Organizacional en la Universidad Albizu. No lo dije, el doctor José Pons es catedrático del programa PsyD en Psicología Clínica. El doctor Luis Pedraza es el director de planificación de la Oficina de Programas Federales y Planificación en la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, y también es el presidente de Lab Consulting, una organización que brinda servicios de consultoría a organizaciones. Un experto en el tema de lo que es evaluación de programas, desarrollo de programas, redacción de propuestas, consultoría organizacional y un larguísimo etcétera. maneja bien. Nos acompaña también la licenciada Sharon Vázquez Martínez. La licenciada Sharon Vázquez Martínez tiene un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico en recinto de Río Piedras. Posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Sharon, te graduaste en el 2016. 2019, el bachillerato 2016, 2019 el Juris Doctor y este año se gradúa de su maestría en Psicología Industrial Organizacional. Además, trabaja como agente especial del FBI en la Escuadra de Delitos Violentos. Y por último, y no menos importante, mi queridísimo amigo el doctor Adam Rosario. Adam Rosario
Tiene un bachillerato en psicología, tiene un bachillerato en música, toca piano, guitarra, batería, violín, flauta, palito, güiro. Hizo una maestría en psicología industrial organizacional y luego en el 2017 culmina su doctorado en psicología industrial organizacional. Y luego de haber hecho un doctorado, dijo, bueno, va a seguir estudiando porque Adán es un eterno estudiante y un fiebre. Y se fue a hacer una maestría en ciencias de computadora en la Universidad Politécnica. Es catedrática auxiliar de la Universidad Albizu y de la Ponce Health Science University y es el presidente también de Zen Statistics Consulting. Estas 4 personas son la viva representación de lo que es amar el conocimiento, amar la investigación, cada cual desde su frente. Para mí son personas importantes, pues el doctor José Pons, estamos entre amigos. José Pons fue mi jefe en la Albizu, pero siempre ella ha sido un maestro. Siempre que nos hablamos por teléfono, siempre pienso que estoy cogiendo un masterclass para mí solito. El doctor Luis Pedraza yo lo considero uno de mis mentores y es una persona a la cual respeto muchísimo. Nuestras vidas tomaron rumbos paralelos que en algún momento coincidieron, trabajando en prevención de VIH y luego ahora seguimos colaborando desde otro espacio en AMSCA, así que también es mi supervisor. Sharon Vázquez Martínez fue mi estudiante y ha sido mi amiga desde el 2015 en mi clase de investigación y hemos hecho proyectos juntos y fue la primera persona que le di clases cuando vine a Puerto Rico a ser profesor. El doctor Luis Pedraza fue el primer estudiante que le di clases a nivel graduado y el doctor Adam Rosario ha sido el primer grupo de estudiantes que le supervisé la práctica de investigación. Adam fue mi primer estudiante que le dirigí una disertación y que gradué en la Albizu y Luis el último. Así que son personas bien importantes en mi vida y les agradezco mucho y de verdad que me emociona mucho. Así que, bien, vamos a lo que vinimos. En este espacio lo que queremos hacer, creo que dañé algo en el audio. Lo que queremos es tener esta conversación y que podamos dialogar sobre la importancia de la investigación y que sea un diálogo entre colegas, entre amigos y colegas para poder que ustedes puedan compartir sus experiencias con nuestro estudiantado sobre su visión de la investigación y cómo la investigación ha aportado a su vida. La primera pregunta que le lanzó a nuestro panel es ¿cómo se dio ese primer encuentro con la investigación científica? ¿Cómo llegaron a la investigación? Comenzamos por el doctor Pons. Buenos días a todos. Hace 40 años yo entré a este auditorio y fue para una reunión del Senado Académico de UPR Calley. Con eso se lo digo todo. Así es que me place sobremanera regresar aquí. Yo estuve como 3 años enseñando en ciencias sociales y fue mi primera experiencia como director interino. O sea, la parte de administración académica, el primer sabor lo tuve aquí, ¿verdad? Esto me dio una plataforma para continuar. Y ese es un tema recurrente en los comentarios que yo le voy a hacer a ustedes. Cómo uno aprovecha unas oportunidades que se van acumulando a lo largo de la vida para entonces, óyeme, mira, el tipo llegó a presidente, óyeme, pero espérate, o sea, pasaron casi 40 años haciendo cosas, ¿verdad? Y haciendo cosas de gratis para los profesores, especialmente para el doctor Albizu, cargándole los libros, y después comiendo en Zipperle. Ah, coño, usted come en Zipperle. Usted no sabe lo que es Zipperle, ¿verdad? Qué pena.
Era bueno que se comía ahí. el mejor restaurante que había en Atorrey, ¿verdad? En aquella época. Miren, mi primer acercamiento a la investigación como tal proviene de mi experiencia tomando el curso de psicología experimental. En mi época, la investigación giraba en torno a lo que era lo que era prestigioso, eran los métodos experimentales. Y eso tiene una razón de ser. Y la primera es que quien crea la psicología, que ustedes se acordarán del primer curso de psicología general, fue Wundt en Alemania. Y se le reconoce por tener el primer laboratorio, ¿verdad? Alemania fueron muchísimas personas que si yo le doy el listado, este hizo esto, lo otro, pero comenzaron ahí en psicología experimental, aprendiendo cómo diseñar métodos con una serie de controles específicos para verdaderamente controlar la variable independiente y todo lo que ya ustedes han escuchado. Le voy a poner otro ejemplo, ya más para los 50, 60. Frederick Burrus Skinner. O sea, todo lo que él hizo, todo el conocimiento que de ahí se deriva, incluso las terapias cognitivas, las terapias conductuales, todo eso emana de los modelos experimentales con palomas y con ratas. Y eso en Massachusetts, pues yo tenía que ver esos vídeos, ¿verdad? Y la paloma picando y qué sé yo, que ya anda para el carajo, tú sabes. Pero me creó un marco de referencia, me llevó a otro nivel, que después me percato que ese no es el único método de investigación. Ya en escuela graduada, con la doctora Silvia Rivera, que tenía doctorado en trabajo social, empieza a presentarnos métodos cualitativos. Eso no es ciencia. ¿Cómo tú vas a decir a mí? Que cogiendo las narrativas. No. Es que depende de cuál es el problema que tú te planteas, de cuál es la pregunta que tú te planteas y cuán nuevo es el problema. Así es que el aprendizaje, la moraleja, hay que conocer los métodos experimentales, cuasi experimentales y cualitativos, especialmente para nosotros aprender a pensar en nuestras vidas sobre cómo manejar los asuntos pertinentes de nuestro desarrollo. Muchas gracias, doctor Peraza. Buenos días a todos y a todas. Para mí es una gran emoción estar aquí. Le compartí al doctor que me daba mucha nostalgia porque estudié aquí el bachillerato. Hacía muchos años no venía por Calley. Mucho tiempo estuve aquí. Cuando ahora ustedes hacen la matrícula, le compartía a los colegas y a la colega. Cuando ustedes hoy día hacen matrícula online, yo hacía matrícula corriendo de silla en silla en este salón y para que me atendieran aquí al frente y imaginaba una matrícula por allá y cuando salía por allá en la salida era un espagueti de matrícula, una locura. Así que, pero también tuve unas experiencias extraordinarias, ¿verdad? Mi primera exposición hacia la investigación fue aquí, en Calley. Igual que plantea el doctor Pons, el curso de psicología experimental y el conocer acerca de las teorías de psicología movió un interés en mí en involucrarme de alguna manera en investigación. Igual también de forma gratuita, ¿verdad? Porque a veces uno busca por estudio y trabajo cómo colabora en una investigación. Hoy día, en ese entonces, pues no existía esa posibilidad, porque apenas los institutos de investigación estaban comenzando, así que era muy poco el financiamiento que había y más el interés individual de uno exponerse, ¿verdad? Para los años finales de los 80 y principios de los 90, que fue el tiempo en que estuve yo aquí haciendo el bachillerato, se estaba dando a nivel mundial el fenómeno del VIH-Sida. Así que había muchas miradas sobre la ciencia que conocían muy poco de los procesos de transmisión y lo que un ser humano, ¿verdad?, estaba viviendo a la hora de decidir exponerse a contraer el VIH, ¿verdad? Y todo lo que eso moralmente, éticamente y culturalmente se estaba discutiendo en ese entonces. Así que eso promovió una serie de
interés desde la psicología en poder desarrollar intervenciones apropiadas para trabajar con los grupos de riesgo que llamaban en aquel entonces, ¿verdad? Hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, intercambian agujas, personas que se hacen tatuajes, en aquel entonces también era un factor de riesgo, y así por el estilo. Madres que son lactantes y son VIH, ¿verdad? Así que había toda una revolución sobre el poco conocimiento que se tenía de la conducta y lo que vivía el ser humano, que se expone conociendo o sin conocer, y entran ahí todas las discusiones de relaciones de poder, los grupos marginados y demás. Así que eso promovió que algunos de mis profesores de bachillerato nos expusieran, ¿verdad?, a trabajar en algunas de las investigaciones que ellos tenían. Así que por allí empieza la cosa. Y formalmente, en el 90 al 92, que me graduó, fui asistente de investigación del proyecto Contigo Mujer. No sé si todavía existe, entiendo que se ha transformado acá. Era uno de los primeros proyectos de investigación de temas relacionados a la mujer y los derechos reproductivos. Y fui asistente de investigación de una investigación que se llamaba el aborto inducido en Puerto Rico, que se generó desde aquí, desde el colegio de Calle. También, en ese entonces, había toda una serie, una revuelta social en torno al aborto. Era la época donde las clínicas de aborto todos los días amanecían con una protesta de las personas antiabortos, ¿verdad? Y pro familia, pro natura, etcétera, etcétera. Así que todos esos movimientos despertaron en nosotros, por lo menos en mí, ¿verdad?, un gran interés en involucrarme para mirar los fenómenos desde una perspectiva de ciencia, ¿verdad? Y sin duda desde una perspectiva constructivista. Porque todos estos grupos marginados estaban en busca de explicaciones. Y desde la psicología teníamos el gran reto y el desafío de explicar esos fenómenos, ¿verdad? Así que así fueron mis primeros pasos. No me pagaban por eso. Me acerqué a el proyecto Contigo Mujer, que en ese entonces estaba comenzando, hacía pocos años se había inaugurado, y me voluntaricé. Así que, igual que hice después en mis primeras experiencias de trabajo, bajo la mentoría del doctor José Toro Alfonso, que en paz descanse, promovió el servicio directo a la comunidad, pero desde la investigación, ¿verdad? Y formó mucho de lo que hoy día conozco y hago en investigación. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Primeramente, gracias al doctor Rodríguez Montalbán por la oportunidad. Él fue mi primer profesor de psicología con el cual genuinamente la pasé bien, y lo voy a explicar. Mi primera exposición a la investigación, o mi primera exposición formal, y voy a decir formal, porque la investigación la vemos todos los días. Desde cuando vamos a Google y buscamos, ok, voy a endeudarme para sacarme un iPhone nuevo, o no vale la pena o no vale la pena. Hasta que, no sé, estamos en Facebook y sale un nuevo chisme y nosotros, ok, ¿dónde es el TikTok que lo tengo que buscar para enterarme cuál es el chisme? Hasta el nivel pues, más avanzado, que es lo que vemos en la universidad, que es lo que vemos en la vida profesional. Mi primera clase de métodos de investigación fue con el profesor Rodríguez Montalbán. Era temprano, eran a las 7:30 de la mañana, no a las 8, a las 7:30 de la mañana. Y yo, como típica estudiante universitaria, no me quiero levantar temprano, no me quiero levantar un lunes a las 7:30 de la mañana. Así que ya yo voy a la clase el primer día y ya yo tenía todo esto que nos meten en la cabeza de que la investigación es aburrida, de que es mucha matemática. Yo estaba, Dios mío, yo soy horrible con la matemática, esto me voy a colgar. ¿Esto es una F o me tengo que dar de baja? Sin haber llegado el primer día de clase. Llego y llega el señor Rodríguez Montalbán con todo su flow, con su bultito, lleno de una energía absurda para las 7:30 de la mañana. Y empieza a hablar de la investigación.
Pero empezó a hablar de una forma bien diferente, porque empezó a hablarnos primero de su trasfondo, de quién él es profesionalmente, pero más allá, quién es él como persona y como ser humano, cuáles son las virtudes y las cualidades que los caracterizan. Para mí eso fue lo primero que llamó la atención. Yo, ok, esta clase va a ser diferente. De ahí fue la frase que se ha quedado conmigo toda la vida, y es que él nos estaba enseñando porque él ama la investigación. Y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. O sea, eso fue lo primero que nos dijo. Y yo, ok, perfecto. De ahí las clases fueron pasando y de ahí descubrí que la investigación es algo sumamente interesante, que puede ser tan entretenido como tú lo hagas, que no son... los temas pueden ser hasta donde llegue tu creatividad. No hay imposibles. Lo que tú a lo mejor consideras que es un problema que ya ha sido investigado 4.750 veces, hay algo que no se ha investigado todavía. O hay un ángulo nuevo que tú puedes encontrar que no se le haya dado importancia anteriormente. Al igual que los tiempos cambian y como cambian también los tiempos, cambian las problemáticas y siempre están asuntos noveles que se pueden tocar. Así que nada, esa fue mi primera clase. De ahí entonces empecé a interesarme más por lo que era la psicología industrial organizacional. Cuando me fui a graduar del bachillerato, hubo un tira y jala entre Ramón y yo de si yo me iba a ir a Derecho o si me iba a ir a hacer la maestría en Psicología Industrial. Y yo, joven al fin, dije, no, yo voy a hacer lo contrario a lo que me digan que haga. Yo me voy para Derecho. Me fui entonces a Derecho y, para mi sorpresa, seguí en Derecho haciendo lo que amaba, que era la investigación. Pero, obviamente, ya desde el frente de lo que era el derecho. Encontrar un problema en el derecho, encontrar un problema en la ley, investigar, ok, ¿por qué este problema? ¿Cuál es el trasfondo de este problema? ¿Cuál es el trasfondo de este problema en la cultura puertorriqueña? Y nada, terminé escribiendo y desarrollando en derecho partiendo de las mismas destrezas que había adquirido en las clases que tomé de investigación con el profesor Rodríguez Montalbán. Así que nada, eso es un poquito. Y de ahí yo dije, lo que es de la mar regresa. Y cuando terminó, pasó su reválida, ¿a dónde cayó? A Industria. Más saber diablo por viejo que por diablo. Así que muchas gracias, Sharon. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación, Ramón. Pues mi primera experiencia con la investigación fue en elemental. Haciendo un experimento con las habichuelas. Esa fue mi primera experiencia. Y me gustó tanto que pues, tuvimos que hacer la habichuelita, hacerla crecer y después documentar todo el proceso y presentarlo en clase. Y que sí, yo estábamos como en segundo grado, tercero, algo así. Y eso me gustó mucho. Después de eso, hubo un salto enorme, como hasta bachillerato, que no tocamos más nunca la investigación. Y en bachillerato, mi primera experiencia, yo hice mi bachillerato en la UPR, en Río Piedras, estudié música y psicología. Y me metí de voluntario a hacer voluntariado en una investigación. Y estaban buscando estudiantes voluntarios, yo me metí sin saber lo que había que hacer allí. Yo pongo para allá, yo quiero aprender de investigación. Y esa primera experiencia fue una investigación cualitativa. Hoy día casi todo lo que hago es investigación cuantitativa, pero también trabajo en investigación cualitativa. Pero mi primera experiencia así formal fue siendo voluntario, haciendo una investigación cualitativa, participando, o sea, ayudando a una investigadora cualitativa, y estuvimos entrevistando personas en Santa Rita, en Río Piedras. Fuimos casa por casa entrevistando a medio mundo allí. Y esa fue, y suerte que había tomado la clase de técnicas de entrevista, porque si no, ni sabía lo que iba a hacer allí. Entonces, esa fue esa primera experiencia, ese acercamiento, pero todavía no había entrado a escribir paper ni nada de eso. Pues simplemente era asistente de campo y fuimos a entrevistar gente. Nos hicieron una reunión para explicarnos el proceso, lo que teníamos que hacer, de qué era la investigación y la ruta que nos tocaba. Iba un mentor con nosotros. Y mira, todas estas casas en esa línea, son 50 casas, les toca a ustedes ir puerta por puerta a ir entrevistando a las personas, los que acepten participar y eso. Luego de ahí, pues, no es hasta comenzando doctorado en la Albizu,
cuando estaba estudiando industrial, que entonces ahí pues empiezo otro acercamiento diferente a la investigación. Obviamente ya había pasado curso de investigación de bachillerato, curso de investigación en maestría, pero ninguno habíamos empezado a hacer cosas como tal. Obviamente siempre las propuestas y eso, pero yo no veo la acción hasta que lo hacemos, ¿verdad? y entonces ahí pues vimos otras cosas. Incluso mis primeras publicaciones fueron antes de terminar el doctorado, incluso antes de la disertación. Ya yo tenía 3 publicaciones. Ahora tiene como 50. Y se graduó el otro día. 57. Sí. Humilde. Y faltan 4 este año. Sí, no, viene por ahí, viene por ahí. Y así, y a mí me gusta mucho la investigación, es algo de lo más que trabajo ahora mismo. O sea, en la Albizu doy clases de investigación y de estadística avanzada. Tengo una estudiante aquí mía, estaba presente, estudiante de investigación también. En Ponce Health Science University también estoy ahí como investigador. Y en mi negocio de consultoría, brindamos consultoría de estadística e investigación, que técnicamente mi negocio es mi ingreso principal, ni siquiera es la universidad. Y estamos todo el tiempo bregando investigación. Así que yo respiro investigación desde que me levanto hasta que me acuesto, dando consultoría a otros investigadores, ayudando a estudiantes, haciendo de todo. Pero mis primeros acercamientos arrancaron con una bichuelita y después entrevistando gente en Santa Rita. Muchas gracias, Adam. Ahora quisiera que nos pudieran compartir de qué manera ustedes han integrado qué papel ha jugado la investigación científica en su desarrollo, en su carrera profesional y también a nivel personal. ¿Cómo la investigación científica ha ayudado, qué papel ha jugado en su desarrollo a nivel profesional y personal? Sí, esa es excelente pregunta porque una de las agendas ocultas que yo traigo es precisamente tratar de transmitirles a ustedes que la ciencia no es solamente un método, es un modo de ver el mundo, la vida, que es verificable porque es cuantificable, aun cuando estemos con métodos cualitativos. Contestando la pregunta del doctor, yo he tenido 3 momentos claves en mi vida. Yo hice la bichuelita, pero no fue tan, ¿verdad? Un evento tan crítico. El evento más relevante, diría yo, para mi carrera fue cuando me fui de aquí en el 1983 para hacer estudios postdoctorales en Massachusetts. O sea, yo regresé, hice el bachillerato allá y luego fui a Indiana State University. Vine acá, terminé el doctorado con el doctor Albizu mientras trabajaba acá y entonces me regresé allá. ¿Por qué? Bueno, porque Massachusetts estaba cocinando la creminata de la neuropsicología. Edith Kaplan, Reed, o sea, era verdaderamente Levecchio, con quien tuve oportunidad de estudiar neurociencia, neuroanatomía y neuropatología. Así es que yo me regreso allá, pero yo tenía que ganarme las habichuelas porque mientras tanto, pues yo me entretuve teniendo hijos. Tuve 3 hijas. De hecho, cuando yo estaba aquí, yo vivía en la casa de los profesores hasta que me nombraron director interino. Entonces hay una casa de los sargentos, le llaman. No sé si está Ramón. Uno entra por la entrada principal, hay una cosita ahí, un museo, inmediatamente a mano izquierda hay 5 casas. Margarita, que fue rectora, Margarita Benítez, vivía en la primera. El director de educación física vivía en la segunda, yo vivía en la tercera, etcétera, etcétera. Así que de ahí me mudo, regreso a Massachusetts. Hago mi postdoc en psicología clínica, administración de programas de salud mental comunitario y comienzo los programas de adiestramiento en neuropsicología. Y eso me permitió inicialmente, ganando 22,000 pesos como residente, que aún en aquella época era mísero, ¿verdad? Me permitió, cuando vi la oportunidad, abrir un centro de salud mental, una oficina
que se convirtió en un centro de salud mental. Y lo básico, la meta, la visión desde el punto de vista de organizaciones y de negocios, es que ese centro de salud mental se construyó bajo la premisa que ahí íbamos a adiestrar personas de Puerto Rico, de UMass, de Harvard University, en aspectos clínicos y fomentar la investigación. Y así fue. Comenzamos con eso. Para hacer la historia larguísima, corta, pues eso fueron más de 15 años. Esa experiencia me cualificó para entonces hacer lo que les dijo el doctor Rodríguez Montalbán, que fue desarrollar la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales de la Escuela de Medicina de Ponce, porque tenía esa experiencia, porque enseñaba part-time. Yo recuerdo, mi esposa me decía, pero está nevando, ¿cómo tú vas a ir de Springfield a Amherst, casi 1 hora, para dar una clase? Y yo le digo, lo necesito en el resumen. Claro, efectivamente. Mira, el tipo enseñó como adjunto en UMass y enseñó en Central State Connecticut University y enseñó qué sé yo qué. Así es que vengo a Ponce, donde usted sabe que uno nunca es alcalde en su pueblo, y vengo con un cierto prestigio por las cosas que hice, a veces casi regaladas, pero me fui desarrollando, allí se hacían investigaciones, se hacían clinical trials. Mi socio era un psiquiatra y allí se examinó Prozac en los 80, que tú sabes que eso fue, una hecatombe. Se evaluó Ciprexa y se evaluaron una serie. Así es que la visión del Centro de Salud Mental era el adiestramiento y la investigación, y eso continuó siendo a lo largo de mi vida. En Ponce, obviamente, como vengo con un trasfondo de neuropsicología, me colé con los investigadores en biomédica, especialmente los de neuro, ¿verdad? Entre ellos el doctor Gregory Quirk, que se nos fue de Puerto Rico. Sí, es un investigador. Se han publicado 4 artículos en la revista Nature de Puerto Rico y él tiene 2. Ajá, sí. Casi nada. Además de los 300. Exactamente. Un ser humano espectacular. Hicimos una amistad de por vida porque él es violinista. Y entonces yo lo tenía que acompañar cuando íbamos a tocar cosas en la iglesia, bodas, ¿verdad? Porque no era. Así es que en esas relaciones, gente que entró al PsyD, que tenían algún fundamento en ciencia, tenían o bachillerato en premédica, pero que después dijeron, bregar con sangre. No, yo lo que quiero es bregar clínicamente, pero quiero bregar con la mente, quiero bregar con la conducta. Pues esa gente empezaron a meterse en los metí en los laboratorios de neurociencia, después los laboratorios de genética. Algunos habrán oído de Rafael Oliveras. Él es neuropsicólogo pediátrico. La disertación de genética así, en autismo, ¿verdad? Por si lo buscan. Así es que lo que hice en Massachusetts me cualificó para entrar a la Escuela de Medicina de Ponce. En la Escuela de Medicina de Ponce, como iba con una visión de qué era lo que yo quería crear para Puerto Rico, entonces me meto en los programas de investigación, iba a los grupos, a los journal clubs, que es como le llaman en biomédica, ¿verdad? Donde se estudia eso. Y por ahí me las arreglé para contratar neurocientíficos como profesores en el programa. Como él, que es profesor, pues metíamos neuro. Y en una ocasión, una neurocientífica que era geneticista. Así es que eso ha sido mi vida. Yo me he metido en unas investigaciones para las cuales yo no tenía ni la más mínima preparación. Y eso le va a pasar a ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos metido en... ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Tú me entiendes? Pero entonces, en nuestra profesión, uno tiene
que extender al próximo nivel, porque si no te entancas aquí. Yo conozco muy bien a este señor que está aquí y él, no, porque tiré una propuesta para, ¿me entiendes? VIH, después era crack, después era fentanilo, o sea, yo no sé por dónde anda ya, pero es así. Uno se mete sin tener el conocimiento y echa para adelante. Muchas gracias. Siguiendo esa línea del doctor, yo creo que aquí es básico el asunto de la curiosidad, ¿verdad? ¿Cuán curioso es usted? Empezando por los temas de mayor interés. Claro, la realidad social en la que vivimos influye mucho en esa curiosidad, ¿verdad? Porque, como les compartía en mi exposición anterior, lo que se estaba viviendo a finales de los 90 en torno a los derechos reproductivos de la mujer, lo que se estaba viviendo en torno al VIH-Sida y el uso de sustancias en comunidades socialmente marginadas, influyó mucho en esa curiosidad, ¿verdad? Porque desde la ciencia tenemos que darle explicación a la intervención. Y de ahí brinco al asunto de la psicología aplicada, ¿verdad? Y de la investigación aplicada en este caso, ¿verdad? Esa curiosidad que nos permite hacernos una pregunta, irnos a los métodos de investigación para tratar de responder esa pregunta y que de allí surja unos hallazgos, unas conclusiones, unas interpretaciones y a su vez unas recomendaciones para fortalecer la psicología y lo que hacemos desde cualquiera de las disciplinas de la psicología. Así que hoy día mi carrera profesional se nutre precisamente de esa curiosidad, de ese interés por investigar y por aplicar lo que la ciencia nos dice que es la mejor práctica de intervenciones, un poco alejándonos, ¿verdad?, de lo que puede ser intervenciones que no están basadas en la ciencia y que pueden hacer daño a los seres humanos. Así que parte de lo que esa formación profesional hoy día utilizo inclusive en las propuestas, en el diseño de programas, ¿verdad? Algo que comparto mucho con Ramón es que como la ciencia mejora el conocimiento, amplía el conocimiento, pero si no se aplica en la intervención, en lo que hacemos diariamente, desde cualquier rama de la psicología, pues entonces queda coja la cosa, ¿verdad? Así por lo menos es como yo lo veo, ¿verdad? Así que de alguna manera esa estructura, esa formación, la explicación a los fenómenos y poder descubrir a través de la ciencia cuáles son aquellas intervenciones poderosas que tienen un efecto en una comunidad que a lo mejor para atender el mismo fenómeno no tiene el mismo efecto en otra comunidad, es un elemento importante, ¿verdad? La realidad sociocultural y fenomenológica en que se estudia, se hace la investigación, implica mucho cómo nosotros interpretamos los resultados, ¿verdad? Y eso hoy día lo uso yo para todo, ¿verdad? Para cuando voy a escribir una propuesta que sea una propuesta robusta y competitiva, uno conceptualiza un proyecto, ¿verdad? Y una de las ventajas que digo yo cuando doy los cursos de preparación de propuestas, los psicólogos y las psicólogas tenemos una herramienta que no tienen los demás propuesteros en el país, ¿verdad? Un economista puede ser un buen propuestero y escribir un buen presupuesto, pero no puede explicar lo que hay detrás del diseño de un programa que se está proponiendo financiar, ¿verdad? Basado en la ciencia, en el conocimiento ya adquirido, porque típicamente las propuestas surgen en el ámbito de la salud, ¿verdad? Relacionada a conducta. Así que usted tiene que trabajar con un problema social y buscar fondos para atender ese problema social. Pero hay que darle una explicación científica al asunto, una explicación psicológica al fenómeno y poder demostrar a quien da los fondos que implementando esta intervención vamos a tener X resultados, ¿verdad? Y que esos resultados, la ciencia es lo que ha encontrado, lo que ha publicado, ¿verdad? Así que, en resumen, estructura, curiosidad que resulta en estructura, en investigación aplicada y una vez uno entra en esto, no se sale nunca, porque todo lo que uno hace administrativamente, desde mi posición como director de un departamento, en mi corporación en consultoría, ¿verdad? Todo está basado en mi experiencia en el ámbito de la investigación. Así que de ahí parte todo. Así que les invito a que exploren esas curiosidades de ustedes y desde allí comiencen, ¿verdad? Muchas gracias.
Bueno, para mí mi experiencia profesional ha sido un poquito diferente. Antes de yo entrar al bachillerato, cuando estaba ocultando qué era lo que yo quería hacer, lo que estaba de moda era vete a estudiar biomédica para que te vayas a ser doctor o doctora, o vete a estudiar ciencias políticas para que te vayas a ser abogado. Porque con un bachillerato en psicología lo único que vas a hacer es limpiar mesas en los restaurantes y vender zapatos. Eso era lo que se decía. Y yo pues decía, no, pero es que eso es lo que yo quiero hacer. Independientemente de lo que la gente me diga, yo voy a demostrar que no es así, que uno sí puede hacer otras cosas con eso. Rebelde. Exactamente. Y nada, me voy, hago el bachillerato y dentro del bachillerato descubro, como mencioné ahorita, el amor por la investigación. Pero a mí me llevó por un camino diferente. Yo cuando estoy terminando el bachillerato, mi primera experiencia laboral profesional fue en un boarding school aquí en Puerto Rico. Puerto Rico tenía un boarding school en un colegio en San Juan y yo lo que tenía era a mi cargo estudiantes de distintas nacionalidades de todo el mundo y mi trabajo era ser responsable, quedarme viviendo en el boarding school con los estudiantes toda la semana y encargarme de todos sus menesteres. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la investigación con eso? ¿Qué tiene que ver la investigación con un montón de niños? Y ahí es que es sorprendente que tiene mucho que ver. Porque tú tienes todos estos niños que tienen trasfondos culturales completamente diferentes entre sí y tú dices, pero ¿cómo yo les llego? ¿Qué es lo que les gusta? Y ese es tu primer problema, tu primera pregunta de investigación. ¿Cómo yo voy a manejar esta situación? Y de ahí entonces viene tu curiosidad. Como mencionaba el doctor, ok, ¿qué tan curioso tú eres? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres aprender? ¿Qué es lo que tú quieres resolver? Y a mí, cómo me funcionó fue poder sentarme con los niños de manera individual y hacer una entrevista. Dime quién tú eres. Dime qué es lo que te gusta. Culturalmente, ¿cuáles son tus necesidades? Porque obviamente, por ejemplo, yo tenía un niño que venía de Japón. ¿Cómo yo puedo trabajar con un niño que viene de Japón, que su cultura es tan diferente aquí en Puerto Rico, que se sienta bien? Y igual tuve el extremo opuesto de una niña que no quería estar absolutamente en el país, que quería irse de nuevo y ya estaba teniendo pensamientos o actitudes preocupantes. Era, ok, se prende el bombillo de la psicología, ¿cómo voy a manejar esta situación? Y pues nada, la escuela tenía los recursos, eso era el manejarlo, pero para mí el yo tener ese trasfondo y ese background en psicología fue lo que me permitió poder trabajar esos problemas que yo jamás pensé que en un entorno profesional iba a tener situaciones así, donde la psicología y la investigación eran lo que me iba a poder ayudar a mí a resolverlo. Dándole un poquito de fast forward entonces a lo que fue mi vida, yo me gradué de Derecho. Cuando yo me gradué de Derecho, yo empecé a buscar trabajo como abogada. Para mi sorpresa, los ofrecimientos que habían eran $10.50 la hora. Yo dije, espérate, yo no estudié 3 años para irme a trabajar a $10.50 la hora. No. Entonces, el IRS tenía una oferta de trabajar en un call center y te pagaban $13.35 la hora. Y yo irme a contestar el teléfono, por supuesto, eso es un mamey, eso lo hace cualquiera. Más equivocado no podía estar. Y el que ha trabajado en un call center sabe que nada que ver. Ahí empezó el primer problema, el burnout. Y ahí yo regreso otra vez a psicología. Espérate, yo reconozco que yo me estoy quemando, yo reconozco que mi equipo de trabajo se está quemando. ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? No había en toda la organización nada que tuviera que ver con psicología industrial. Lo que habían eran posters de OSHA y ya. Y pues obviamente es difícil llamar a OSHA y decir, mira, sí es que me estoy quemando y mi equipo de trabajo se están quemando. No, pero es que eso no es un problema del edificio, resuélvanlo allá. Así que fue ese sentarse con el manager y sentarse con ese grupo de trabajo y decir, mira, tenemos todas estas señales de alerta, esto es lo que estamos haciendo, nos estamos quemando, vamos entonces a tener esa conversación de cómo vamos a manejar esta situación, esto es lo que yo propongo. Algo que he aprendido es lo mejor que tú puedes hacer cuando llevas un problema, lleva el problema y la solución que propones. No lleves el problema solamente porque, pues está bien, estás trayendo el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y pudimos entonces de esa forma establecer unos tipos de mecanismos de nosotros como grupo de trabajo para poder ayudarnos los unos a los otros a distribuir efectivamente la carga de trabajo, a reconocer cuando nos estamos quemando y a poder tener ese espacio de recuperación para que no fuera tan oneroso para nuestra salud mental y para nuestro trabajo, cumpliendo igual con las responsabilidades que teníamos. Y ahora,
Más fast forward, yo, como me desempeño actualmente, como lo mencionó el doctor Rodríguez, yo soy agente especial. Mi trabajo es investigar, 100% investigar. Y hay gente que pensará que la investigación es como se ve en los programas de televisión o como se ve en las películas. No, no es así. Hay mucho que escribir, hay mucho papeleo, hay mucho que leer, pero viene de la curiosidad y de que las posibilidades son ilimitadas. Y es lo mismo, es una investigación legal. Tú identificas, ok, cuál es el problema o cuál es el delito. Y de ahí tú vas, ok, ¿cuál es la mejor forma de yo poder recopilar la información que yo necesito para averiguar, por ejemplo, quiénes son las personas responsables? Y de ahí entonces tú escoges cuál es el método dentro de la larga o gran gama de métodos que tienes disponibles que tú vas a utilizar para ello. Y continúas lo mismo que harías con cualquier otra investigación hasta que llegas a una conclusión. Tienes la conclusión, se la presentas al fiscal y por ahí empieza el proceso judicial. Así que nada, lo que le quiero decir con eso es que un bachillerato en psicología, una maestría en psicología, las posibilidades son endless. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Es hasta donde te dé tu imaginación y hasta donde te dé tu motivación. Más que nada tu motivación intrínseca, que vuelvo y repito lo que el doctor Rodríguez nos mencionó. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, pero más allá, si ustedes hacen algo que ustedes aman, ustedes no van a sentir que están trabajando. Para mí, yo no trabajo. Yo amo mi trabajo lo suficiente que yo lo haría así fuera gratis porque así de mucho me gusta. Pero es también el que ustedes lo hagan lo suficientemente bien como para que le paguen por ello. Así no van a trabajar un día, ustedes cumplen sus años y luego se van a viajar el mundo, lo que quieran hacer con el resto de sus vidas, sabiendo que dentro de todo ustedes se lo disfrutaron a cabalidad. Muchas gracias. Eso es así. Por eso tengo un canal de YouTube para viajar y comer. Por ahí con Adam se llama el canal de YouTube, pero pueden seguir, se suscriben y le dan like. Sí, sí. Sí. Mi primer acercamiento así profesional con la investigación y cómo me ha ayudado a desarrollarme, yo diría que comenzó en estudio y trabajo, en la Albizu. Yo trabajo en el decanato de estudiantes en el centro de tutoría. Y yo daba tutoría pues, de estadística e investigación. Llegan estudiantes pues, con dudas de estadística y así, y ahí empezamos. Así conocí un montón de gente. Después surgieron otras oportunidades que me llevaron a pues, crear el negocio de consultoría que tengo hoy día. Me acuerdo que empezando el negocio, me contrata el gobierno. Especialmente un proyecto en el Departamento de Recreación y Deporte, yo llamo Jamón. Digo, Jamón, tengo un ¿Cómo le cobro? ¿Cómo cobro? ¿Cómo cobro esta gente? Pues tenía el contrato, tenía todo, pero entonces me faltaba pues decirle cuánto iba a cobrar. Y yo no tenía idea de cómo cobrarle a esa gente. Era un proyecto súper grande, era básicamente... Todos los residenciales públicos de Puerto Rico tenían un programa con los niños y ellos habían recogido datos en todos los residenciales de Puerto Rico. Y había que hacer pues data entry y después análisis estadístico. Y yo no tenía idea de cómo cobrar eso. Ahí Jamón me dio un par de tips, nos tiramos a pecho. Después aprendí que cobramos muy poquito. Pero eso es lo que uno va aprendiendo en el camino. Cobramos como $8,000, $10,000, algo así, no me acuerdo. Por ahí era. Sí, algo así. Yo cobré 50 chavos por cada cuestionario por mi primer data entry por un cuestionario de 30 de 30 ítems y 5 eran cualitativos, cobré 50 chavos por cada cuestionario. Cerremos el tema ahí. Un poquito. Todavía me duele. Y fiado. Sí, no, fue horrible. Estuvimos 3 semanas haciendo data entry. Una locura. Pues eso fue mi primer acercamiento así. Después como que fui agarrándole el piso ya más formal a contratos así con gobierno. Me siguieron contratando todos los años. Después me buscaban muchos estudiantes para consultoría también fuera de la universidad.
Y entonces, pues, entonces empezamos a dar tutorías fuera de la universidad y como arrancamos así, básicamente. Hasta que nos fuimos pues desarrollando más, investigando más. Yo digo que aprendí más con cada proyecto nuevo que llegaba. ¿Por qué? Porque llegaban proyectos súper random y yo tenía que investigar para poder resolver el problema de ese proyecto. Entonces yo tenía que ponerme a leer sobre diferentes análisis estadísticos que en mi vida yo había visto. Ahora mismo lo más que trabajo es psicometría, porque tenía millones de clientes de psicometría y es lo más que hago ya como que de memoria. Y entonces fuimos así desarrollándonos. Ahora mismo he atendido más de 800 clientes, creo ya. Ya pasamos la barrera de los 800. Tengo 4 personas trabajando conmigo en el negocio, todos dedicados a investigación. De que empezaron de que eran estudiantes conmigo y ahora pues trabajan directamente conmigo en el negocio. Damos muchos servicios de consultoría a investigadores, estudiantes todavía. He tenido proyectos súper diferentes a lo que hago. Trabajé un proyecto en Japón, en la Universidad de Osaka, en Japón, con primates. Yo soy psicólogo industrial, yo no sé nada de primates. Pero era un cliente y había que atender lo que el cliente necesitaba. Y eso fue otra cosa súper loca, esa base de datos. Era que ellos alimentaban el primate por la mañana y por la tarde. Y hacían observaciones 3 veces al día. Organizar esa base de datos fue una locura. Porque no lo tenían organizado en los tiempos, sino lo tenían hacia abajo. Y eso fue... había más de 50,000 y pico de filas. Y después eso había que organizarlo por fecha, cuál es el ID del primate, y después organizar los tiempos, y eso fue una locura. Pero lo hicimos también. Así que básicamente nos ayuda en todo lo que hacemos, porque o sea, estamos investigando todo el tiempo, incluso como ella presentó en las redes sociales. O sea, ¿cuál es el chisme? Pues yo quiero saber, nada más de meterme a TikTok. Y eso es investigar también. Así que lo usamos para mucho. Incluso lo uso para mi desarrollo personal. Yo quiero saber la información de algo, pues lo que hago es primero hacerme preguntas sobre eso. ¿Cómo funciona tal cosa? ¿Cómo opera tal cosa? Y entonces empiezo a buscar información. Empiezo yo mismo a contestarme las preguntas que me hago buscando información. Que es una de las destrezas que más se aprecia hoy en día, es ser autodidacta. Así que les recomiendo que empiecen a ser más autodidactas. No solamente adquieran lo que les dan una clase, sino que vayan un poco más allá de lo que una clase les da. Y háganse preguntas. Técnicamente cualquier problema que ustedes tengan en la vida lo pueden resolver si ustedes mismos empiezan a problematizarlo. ¿Y por qué me siento así? ¿Y qué hizo que me sintiera así? Y empiezas a contestarte tú misma o tú mismo y así empiezas a resolver problemas y estás haciendo investigación pero contigo mismo. Y es el mismo proceso. Lo que pasa es que nosotros cuando lo trabajamos de forma académica, pues ya hay unos protocolos, unos estándares que hay que hacer, pero sigue siendo el mismo proceso. La diferencia es que acá lo escribimos todo, lo reportamos todo, lo hacemos todo de forma estructurada y con un lenguaje un poco más técnico, pero realmente no cambia con lo que hacemos en la vida real. Bastante similar. Muchas gracias. Así que si pudiéramos resumir, podríamos hablar de que las experiencias de investigación nos van formando y preparando para lo que a la larga nos vamos a ir encontrando. Que la experiencia de investigación, saber de investigación nos ayuda a aterrizar en cómo yo lo aplico en resolver un problema, en poder conseguir fondos, en poder atender una necesidad. El yo conocer la investigación me permite trabajar de forma transdisciplinaria y que no necesariamente solo me va a servir para psicología, sino también cómo trabajar con niños, cómo generar una pregunta, ver cómo yo puedo levantar la evidencia necesaria para presentar un caso y a la misma vez cómo salirme de la cajita de no existe el programa universitario que se lo va a enseñar todo en la vida. Y es cómo también aprender a aprender. Yo creo que eso es como que el key away.
Muchísimas gracias a los cuatro. Quisiera que si pudieran compartir algún proyecto que ustedes han realizado de investigación, alguna investigación que haya tenido un impacto significativo en su trayectoria profesional. Déjame empezar por eso de impacto significativo y traer a colación que mi experiencia con Albizu como TA me cambió la vida totalmente. No voy a entrar en un análisis de lo que pasó, pero sí les digo que sin mentores en la carrera de uno es bien difícil uno alcanzar metas. Ustedes necesitan gente como él, gente como nosotros, que no solamente tenemos amor y pasión por el conocimiento y por la investigación, sino que nos apasiona también ver a las futuras generaciones desarrollarse. Eso es lo que hace que nosotros cuatro hayamos dejado nuestros trabajos para venir el día de hoy a hablar con ustedes. Vuelvo al Albizu. Una de las áreas fuertes de Albizu era la cuestión de test construction. Y él hizo una traducción del Stanford Binet, aquellos de ustedes que ya cogieron. Algunos dicen que... Esto fue en los 60 o en los 70 y lo que hizo fue solamente una traducción y un poco de adaptación cultural. Óyeme, pero ese paso 1 y 2 de Huele Paso, ¿verdad? O sea, hay muchísimo más detrás de eso. Pero Albizu era muy convincente y logró meterme un chip en la cabeza de que, bueno, en cierta medida, de que yo tenía que incorporar en mi identidad profesional el desarrollar, el normalizar la próxima escala Wechsler para adultos, ¿verdad? Y yo como bueno... El que sabe de normalización sabe lo que es el tostón. Sí, exacto. Entonces, pues yo tenía una ideíta sobre eso. Y atrevido como he sido en la investigación, ¿verdad? Ya me declaré. Hice algo prudente, que es lo que uno hace en ciencia. Uno busca mentores, uno busca co-investigadores que saben más que usted de unas áreas. Yo sabía un montón sobre la aplicación de esas pruebas. Yo había hecho algunas escalitas, yo había hecho algunas cositas, ¿ok? Entonces, ¿a quién yo me busqué? Pues a usted no le va a sonar, pero yo quiero que pueda reconocer esos nombres. La doctora Laura Leticia Herranz, Leti, de apodo, ya murió. Y la otra, la doctora Jenny Rodríguez. Ellas fueron las que hicieron la traducción, adaptación cultural, y normalización del EWIN-R-PR. Así es que ellas tenían la trayectoria, ellas sabían la metodología. Por lo tanto, cuando yo me acerco a ellas en una convención, mira, yo estoy buscando chavo para normalizar la WAIS 3 para Puerto Rico. ¿Qué hicieron ellos? ¿What? ¿Me entiendes? Por poco se caen para atrás. Pero, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Y yo le digo, no, pero por eso estoy hablando contigo, para que tú me ayudes. Bueno, se dice el desarrollo de normas, ¿verdad? Traducción, adaptación cultural, cada una de esas cosas es un mundo, y desarrollo de normas. Y da la impresión de que es una cosa. No, es más de una docena de cosas. Item Response Theory con Cirino para aprender. Structural Equation Modeling en APA para aprender. El estadístico internacional de APA, que fue quien me dijo, no, mira, esto es así, 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 y escríbelo en el manual de este modo. Y, ok, ya entiendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Análisis de validez, que fueron como 3 o 4. Los estudios de confiabilidad, también 3 o 4, que los que han cogido la clase saben de qué estoy hablando. Y no le estoy hablando del desarrollo de la versión piloto, que es otros 20 pesos, y el ítem análisis para ver el lugar donde caen unos reactivos americanos, que algunos hubo que eliminarlo, ¿ok? Así es que ese fue mi atrevimiento mayor en la ciencia.
Y eso me abrió las puertas a mí, entonces, a otra serie de oportunidades, como le mencioné anteriormente, en áreas de ciencias biomédicas. Recuerdo, para terminar, una conversación con Quirk poco antes de irse, quizás un año o dos. Yo digo, Greg, and what are you doing? Porque él fue parte del grupo de Ledoux en identificar el circuito de temor. Y de ahí pasaron bien cerca al circuito de estrés, el hypothalamic pituitary adrenal axis, ¿verdad? Todo eso, ese circuito, esa gente, Elizabeth Phelps, Ledoux y toda esa gente, ¿ok? Y entonces me dice, no, José, ya eso está aprendido, yo no voy a perder tiempo en eso porque yo tengo 2 millones de pesos, porque él era R01, ¿verdad? El tipo. ¿Y qué estás investigando? No, estoy en optogenética. Anda, para el carajo, ¿qué es eso? ¿Optogenética? Pero que después vuelo. ¿Tú me entiendes? Dice, no, José. Es que hay unas proteínas que bajo cierta influencia de luz te permite ver la trayectoria de los neurotransmisores desde el núcleo por el axón y el impacto que tienen otras neuronas. ¿Me entiendes? Ese es uno. El otro, cuando aprendí un chililín de genética y el genoma y qué sé yo qué, estoy hablando con Jaime Mata, que era el director del departamento de farmacología, pero que es un tipo que sabe de todo, ¿verdad? De cáncer, de todo. Jaime, pues fíjate, he estado leyendo sobre esto fue en el 2002, cuando se descubre, y me dice, pues qué chévere, porque ya eso no es LOIN. ¿Cómo que no es LOIN? Pues eso es lo que me está saliendo en psicología. No, ahora es epigenética. Cómo el ambiente impacta en la manifestación cromosomática para que se abran o no se abran unos genes y se produzcan o no se produzcan unas conductas. Anda para el carajo. Si ese es el Holy Grail de nosotros. Ese es el missing link en psicología. Ponernos a nosotros después de escuchar al doctor Pons es como que, o sea, podemos tenerlo a él solamente todo el día hablándonos de su experiencia de investigación y del impacto que ha tenido en la ciencia puertorriqueña. Así que, dicho eso, me atrevo a compartir algunas de las experiencias que he tenido. Hablando de las más impactantes, sin duda, la disertación, en mi caso, el tema de disertación y el impacto que tiene para Puerto Rico, pues es una de las investigaciones que más me ha marcado. Desde la psicología industrial organizacional, investigamos acerca de la compasión en el trabajo, bastante influenciado por mi experiencia en el trabajo de organizaciones comunitarias. Trabajé por muchos años en Fundación SIDA de Puerto Rico y de ahí pues todo el bagaje en investigación acerca de el tratamiento y la prevención del VIH en Puerto Rico con comunidades marginadas. Así que todo eso influyó, ¿verdad?, en el interés acerca de la compasión en el trabajo y el desarrollo de 3 escalas. En Puerto Rico no se había publicado hasta entonces nada acerca de la compasión en el trabajo. Más bien el tema de compasión desde el aspecto negativo, quemazón por compasión, ¿verdad? Trauma por compasión en empleados de servicios de salud que trabajan con condiciones terminales, ¿verdad? Pero no desde el punto positivo, desde la perspectiva de la psicología positiva. Así que eso ha sido algo impactante en mi trayectoria en el área de investigación. También el desarrollo de estas escalas y la posibilidad también que proveen estas escalas para su uso y aplicación en las intervenciones organizacionales para fomentar ambientes de trabajo más humanos y más compasivos. Sin duda también en otras investigaciones que todas han tenido que ver con VIH-Sida, el conocer hoy día que hay organizaciones que están utilizando la psicología aplicada de investigaciones que Youtoro y yo trabajamos en el pasado, me satisface mucho, me impacta mucho.
Hoy día hay organizaciones que están teniendo intervenciones que están fundamentadas en toda esa investigación que nosotros hicimos, trabajando con mujeres, trabajando con hombres que tienen sexo con hombres, trabajando con población trans, usuarios de sustancias o consumidores de sustancias. Así que eso ha marcado mucho, ¿verdad? Lo que hacemos y nos dice cada día que nos enteramos que se están utilizando que valió la pena, ¿verdad? Y que había que hacer ese trabajo. Hoy día también el asunto de los recursos fiscales, los fondos, ¿verdad? Para investigar, marcaron mucho también lo que es el financiamiento. Sin duda, mucho de lo que hacemos en investigación depende de financiamiento y el financiador establece la línea y un poco nos reta a nosotros en la parte ética, ¿verdad? Y responsabilidad profesional y moral de cómo nosotros capitalizamos en los recursos fiscales, porque sin duda hay que financiar la investigación. Eso no sale de la nada. Cuesta dinero investigar. Eso es una realidad. Y también nos reta a los profesionales a saber investigar siendo objetivo, ¿verdad? Dentro de la medida en que se pueda, ¿verdad? Ser principalmente objetivo dentro de la investigación. Y también reconociendo las subjetividades involucradas de la investigación, ¿verdad? Y yo creo que todo este tema de la adaptación cultural, la sensibilidad cultural con la que miramos el fenómeno que estamos investigando, pues nos da pie para ser objetivos y reconocer las subjetividades en la investigación también. Así que eso ha sido lo que más me ha impactado. También el asunto de evaluación de programas. En mi corporación hemos hecho mucho trabajo de diseño y evaluación de programas, es decir, evaluación de el impacto que ha tenido las intervenciones en X comunidades. Trabajamos un proyecto bien grande que para la organización era evaluar mi programa, para mí era una investigación, ¿verdad? De cuáles eran las intervenciones más apropiadas en comunidades marginadas de Loíza. Estuvimos estudiando por 3 años estudiantes de escuela superior, probando una intervención para lograr que más estudiantes de las escuelas de Loíza se interesaran por estudiar estudios universitarios, hacer estudios universitarios. Así que trabajamos con una fundación privada que estaba interesada en promover, esa era su meta, ¿verdad? Que más estudiantes de Loíza que han tenido grandes retos sociales se interesaran por llegar a la universidad. Así que implementamos un modelo que ha sido bien exitoso. En el desarrollo trabajaba los padres, trabajaba con la escuela, todo el sistema escolar, con los estudiantes y con el ambiente más allá de la escuela, ¿verdad? Así que había una serie de intervenciones que estuvimos evaluando, investigando y con unos resultados impresionantes que han provocado cambios en política pública en el Departamento de Educación. Así que esas 3 áreas como que son las que más me han impactado en mi vida en el tema de investigación. Muchas gracias. Sharon, tú que estás todo el día investigando y que tienes que investigar y resolver casos, aquellas investigaciones, tanto dentro de la psicología como fuera, que te hayan impactado. Es difícil compartir algo después de estos 2 próceres puertorriqueños. O sea, tengo a 2 superhéroes de la psicología en Puerto Rico, así que es un poquito complicado. Las sillas estaban mal organizadas. Había que empezar por aquí, lo más básico a lo más, lo más complicado. Correcto. Excelente. Nada, para mí, yo lo que les voy a compartir es la parte un poco más personal de lo que ha sido una de mis investigaciones, que fue con el profesor Rodríguez Montalbán, y es que el viejo sabe lo que hace. En medio de una clase, él trae el tema del burnout. Y entonces, él vio que yo estaba interesada y fue como que un pescadito ahí a ver si caía, y yo caí descaradamente. Y después me envía ese mismo día un email, este artículo te puede gustar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me envió un artículo de Marisa Salanova sobre el burnout y el engagement. Y yo sabía que por ahí era que me iba a ir. Y fue un tema que me llamó mucho la atención porque
para mí lo que más difícil se me estaba haciendo como estudiante era poder balancear mi tiempo de ocio, mi tiempo personal con mis estudios. Para mí como estudiante era, espérate, yo quiero ser la mejor estudiante que yo puedo ser y me estoy dando cuenta que estoy sacrificando el tiempo con mi familia, con mis amigos y con hacer las cosas que me gustan. ¿Dónde yo pongo el nivel? Y de ahí entonces empezamos a indagar sobre cómo la interacción positiva estudio-familia, familia-estudios tiene un efecto en el engagement académico de los estudiantes. Quiere decir, cómo si tú tienes una relación positiva de que tu familia, tú sientas que tú recibas ese apoyo para tú estar en tus estudios, te ayuda a ti a tú mantenerte más engaged con tus estudios y cómo también el tú sentir que tú tienes tiempo suficiente para tú poder dedicarle a tu familia y tener esa buena relación con tus seres queridos te ayuda a mantenerte más engaged. Y esa fue la primera propuesta de investigación y la primera investigación que llevamos a cabo, que luego presentamos en la Ponce Health Science University, en el simposio de salud mental, que el doctor Pons fue jurado y nos llevamos el segundo premio en póster. Y está publicado. ¿Y por qué ese proyecto me marcó? Porque luego, más adelante, cuando yo estoy en Derecho, yo me estoy dando cuenta de que estoy haciendo lo mismo. De que no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo de ocio, solamente estoy trabajando full time y estudiando. Y hubo un día, que lo voy a compartir con ustedes, fue el peor día de Derecho para mí. Ese día yo me sentía tan mal y no era tanto físicamente como era emocional y psicológicamente. Salí de una clase, antes de que acabara la clase, cogí mi bulto, me fui, me monté en el carro y yo, ¿qué me pasa? Y fue el reconocer, espérate, siento que el corazón se me quiere salir del pecho, me siento drenada, se me está dificultando respirar, pero yo estoy bien, yo estoy saludable, me consta. Y ahí es el, espérate, yo estoy saludable físicamente, pero yo no estoy saludable acá. Yo reconozco, y ahí fue el recordar otra vez la clase y recordar el burnout y recordar, espérate, yo estoy quemada. No es que me estoy quemando, es que ya yo me quemé. Yo estoy viviendo ahora el efecto de estar quemada. Y para mí fue el volver otra vez a esa investigación, a todo lo que yo había leído, a todo el research que había hecho, a todo lo que yo misma había parado y le había presentado a otras personas. Mira, no hagas esto y esto y esto, y puedes hacer esto y esto y esto. Y yo, espérate, pero si es que yo no lo hice. Yo fui la primera que le dijo a la gente, estas son las herramientas, esto es lo que puedes hacer, y no lo hice. Y fue el recordar y buscar en mi teléfono, porque honestamente no recordaba la última vez que yo había visto a mi familia. Y yo, Dios mío, ¿cuándo fue la última vez que yo vi a mi mamá? Fue a buscar en el chat y darme cuenta que había pasado 1 mes y medio. Y yo, espérate, esto no está bien. Fue coger el teléfono y jalar por el teléfono y llamar a mi mamá. Mami, yo necesito verte a ti, a papi. Y que mis papás son de Yauco, se montaron en el carro y llegaron a mi casa. Y yo ese día le envié un email a los profesores, yo no voy a estar por los próximos 3 días. Envié un email a mi trabajo, yo no voy a estar por los próximos 3 días. Fue la primera vez que yo me cogí leave de salud mental. Y si yo no hubiese hecho esa investigación, si yo no hubiese estudiado psicología, yo no hubiese sabido lo que me estaba pasando. Yo hubiese estado en el I need to tough it out. I need to be stronger than this y tengo que poder superarlo porque es lo que pues siempre nos meten en la mente. No, tú puedes con esto, tú puedes con esto. Y no es que no puedas, es que no tienes que hacerlo. Es el tú reconocer cuando te tienes que parar. Y no solamente eso, sino reconocer cómo afecta también a esas personas que están alrededor de ti. En mi caso, cuando mi mamá me escuchó, mi mamá empezó a llorar también porque me dijo, ¿qué te pasa? Ya no entendía. Y cuando me vio, lo primero que me dijo fue, te extrañé. Fue ese, espérate, no me afecto yo, sino afecto también a las personas que me rodean. Así que lo que he hecho a través de mi vida desde aquel entonces es asegurarme de mantener esa relación positiva. Antes era familia, estudios, ahora es con mi trabajo y mi familia, con mi trabajo y mi tiempo de ocio. Y a veces es súper difícil, hay días que son días de 16 horas, hay días que son días de 24 horas, si hay un operativo es desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero después de eso yo saco tiempo para mi familia, después de eso yo saco tiempo para mí. Así que ese, más que nada, ese es el punto que les traigo, una perspectiva no tanto de cómo esa investigación tuvo un efecto en cualquier otra persona, sino cómo esa investigación tuvo un efecto en mí y en las personas que estaban a mi alrededor. Muchas gracias, Sharon. Yo tenía 3. No fue una, fueron 3. 2 publicadas, bueno, pues serían 4.
la disertación. Ramón, gracias a la exigencia de Ramón, mi mundo como investigador cambió. O sea, Ramón es un antes y después en mi vida. Él no lo sabe. Ahora se está enterando. Porque, bueno, y Martínez, o sea, era el dúo dinámico. Era Miguel Martínez y Montalbán dándome candela ahí en la disertación. Esto está mal, esto hay que arreglarlo, esto hay que cambiarlo, esto sí, esto, o sea. Y después que teníamos todo el primer muñequito heavy, no, vamos a hacer esto otro. Es como que vamos a cambiar de cero todo de nuevo. Y yo, pues vamos para allá, vamos a cambiarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer psicometría. Pues está bien, vamos allá. Cambiamos todo. Pero esa experiencia de las exigencias del comité de disertación para pulir ese trabajo y que quede perfecto. Y una vez como estudiante no entiende. Pero uno dice, pues es que yo creo que está bien, yo lo veo bien. Pues no está bien. Ellos guiaron ese proceso y entiendo que eso fue lo que dio más esa fortaleza a que sea el investigador que soy hoy en día. Y que lo publicáramos. Que lo publicaron, se publicó. La otra experiencia curiosamente fue en la pandemia. Va a sonar raro. La pandemia obviamente fue algo malo y negativo por un montón de personas, pero por otro lado trajo un montón de cosas buenas también. Y como investigador, yo dije, la pandemia hay que investigarla en la pandemia. O sea, y yo dije, necesito estudiar el efecto que tiene esa transición de los estudiantes presenciales a online ahora. O sea, agarrar el efecto vivo en los estudiantes. Yo quería agarrarlo rápido, antes que se apagara. Pues es que después va a pasar el tiempo, se van a olvidar y se murió todo. Y pasó. Hice una investigación completamente descriptiva sobre la experiencia de esas demandas tecnológicas, psicológicas y académicas de los estudiantes en el proceso de esa transición de presencial a online en la pandemia. Recogimos los datos entre mayo y junio 2020. O sea, en pleno efecto de la transición. Cejaron en marzo y hasta todo el mundo online. Y en mayo y junio arrancamos a recoger datos. Ahí le agradezco un montón a la IRB de Ponce Health Science University, que recibió la propuesta súper rápido y la aprobaron. La sometí, me acuerdo que fue martes y miércoles estaba aprobada. O sea, súper rápido. Fue una investigación completamente descriptiva, fue un cuestionario que inventamos un lunes sobre necesidades, así más o menos tanteando cosas de más o menos qué necesidades pudieron tener los estudiantes en diferentes áreas, desde la parte psicológica, la parte académica y si han tenido experiencia online o no. Y esa investigación diría que me impactó mucho por la acogida que tuvo en la comunidad científica. Ahora mismo es la investigación que más citas yo tengo, de todas las investigaciones que tengo, va por los 3,000 y pico de citas. Dentro de los que están en investigación saben que son muchos. Eso es muchísimo. Han citado de cuánto país tú te puedas imaginar, han citado esa investigación. Y pienso que fue por agarrar el efecto psicológico que están experimentando los estudiantes universitarios en Puerto Rico en el momento correcto. Si hubiésemos esperado más tiempo, no hubiese sido igual. Y eso mismo lo hicimos con empleados, pero el impacto de los empleados pues no fue tanto como el de los estudiantes. Por lo menos en la investigación. En cuanto a citas me refiero, no psicológicamente. Y la otra investigación, me quedan dos más. Una es hice una investigación con una escala, la escala de pasión laboral, y se creó una versión paralela a la de Bayerán. Bayerán es el que crea una de las escalas de pasión laboral, de las más que se utilizan en el mundo. Pues yo creo una versión paralela
Y el impacto que ha tenido esa escala en América Latina ha sido increíble. O sea, esa escala semanalmente me la piden de 2 a 3 veces. En Chile, en Perú, en México, en Argentina. Están todo el tiempo pidiéndome permiso por esa escala. Y me parece súper genial que se siga estudiando pues, la pasión laboral en montones de diferentes proyectos en América Latina. Esos 3 han sido publicados. Pero tengo otra investigación que no ha sido publicada y también tuvo un impacto grande en mí. Y fue el proyecto que hice de maestría en la Politécnica. Ahí yo desarrollé una inteligencia artificial, antes que estuviesen de moda, la inteligencia artificial, en donde se evaluaba sintomatología depresiva y ansiedad en la persona que dialogara con la inteligencia artificial. Y ahí tuvimos que escribir un reporte de investigación. Y era la primera vez que yo escribía un reporte de investigación, o sea, un paper, un artículo, para que no se llame artículo hasta que se publique, un manuscrito en este caso, súper técnico. O sea, desde el lenguaje que utilizamos, las líneas de código, las instrucciones que se crearon para la inteligencia artificial, desde el algoritmo que se utilizó, las restricciones que había que poner en la inteligencia artificial, todo eso, y me impactó mucho porque era como que moviéndome a otra área a la que ya estaba acostumbrado. Y esa me gustó un montón, esa experiencia de escribir un paper por programación, programando la inteligencia artificial, que es una parte de las que me gustaría seguir explorando, seguir desarrollando otras inteligencias artificiales o fortalecer esa misma en el futuro. Así que esas han sido mis experiencias más impactantes dentro de la investigación. En resumen, psicometría, la disertación, que tiene que ver con psicometría también, el estudio descriptivo, que fue el más que reventó en toda mi investigación, en cuanto a citas en el mundo entero, pues hasta de Japón me citaron en esa investigación, que yo pensaba que personas en Japón iban a leer mi artículo en español y me iban a citar de cómo el impacto pasó en Puerto Rico y que ellos mismos están replicando eso en Japón. Yo no jamás me iba a imaginar eso. Y esa de ciencia de computadora con inteligencia artificial. Okay. Una última pregunta, y en esta le voy a pedir, le vamos a dar un minutito a cada uno, que si pudieran, para abrir un breve espacio de preguntas del público, me siento como Cristina. Cristina era una señora que tenía un talk show. ¿Qué recomendaciones ustedes le darían a este grupo de estudiantes sobre cómo utilizar y qué se necesita para desarrollarse en el campo de la investigación? ¿Okay? Comenzamos. Cojo el minuto, pero me voy por el ladito. Por favor, no crea usted que usted vino a la universidad solamente a adquirir datos e información. Se lo digo para que esté consciente. El 50% de lo que usted viene a hacer aquí es desarrollar sus facultades cognitivas para ser una persona educada, una persona abierta a las experiencias, que sabe cómo analizar, cómo definir variables y que puede aplicar eso a su vida. Por favor, no se olvide de eso. ¿Está bien? Muchas gracias. Repita la pregunta, Ramón, que me quedé en lo que el doctor estaba ¿Qué consejo diciendo. ustedes le darían a un joven profesional que quiere quiere desarrollarse en el mundo de la investigación? Sí. Una de las cosas que hemos compartido, y quizás retomando algunas de las recomendaciones que hemos compartido con ustedes, es el asunto de identificar los temas de interés, lo que a usted le preocupa en este momento, acercarse a los centros de investigación de las distintas universidades. No tiene que ser donde estudia el bachillerato, puede ser en otra institución universitaria. La investigación, excepto lo que son RO1, tienen mucho dinero de NIH, pero muchas otras investigaciones no tienen ese financiamiento. Así que requieren de voluntarios y voluntarias, de gente interesada en el tema, que están ávidos de aprender, de involucrarse en los procesos de investigación, típicamente haciendo entrevistas, como compartía Adam, siendo atrevido, estar dispuesto a
entrevistar personas y de ahí pues entramos en el conocimiento de las estadísticas, los análisis estadísticos, ¿verdad? Así que un poco es de nuestra personalidad ser un poco atrevidos, atrevidas, ser curiosos. Créanme que hay muchas posibilidades de hacer trabajo voluntario en el área de investigación. Los que ya estamos en el campo de la consultoría, sobre todo organizacional, pues como decía el doctor, estamos más cercanos a la gente que está dando los chavos. Por lo tanto, usted acérquese a esa gente, ponga su interés en colaborar y vamos aprendiendo, porque todos nosotros salimos de gente que fueron nuestros mentores. Lo vemos aquí en el doctor Pons, he mencionado algunos de mis mentores. Así que el interés en voluntarizarse, si es un tema, ¿verdad?, que le interesa, ¿verdad?, porque a veces es porque no hay otro interés o no hay otra posibilidad, ¿verdad? Pero típicamente usted va a estar alineado a algún tema que se está investigando. Así que le invito a eso. De nuevo, volver a lo básico, también es bien importante. Utilicen esta experiencia del bachillerato para conocer ampliamente de lo más general, ¿verdad? Las teorías, los paradigmas. Comentábamos hace poco el doctor Rodríguez Montalbán y yo en un almuerzo que se sorprendió que unos estudiantes a nivel graduado estaban por primera vez conociendo de los paradigmas. Y no podemos echarle la culpa a la facultad de bachillerato, ¿verdad? Porque como bien decía el doctor, el 50%, ¿verdad?, es un conocimiento básico, el otro 50% es su interés personal y su curiosidad, ser autodidacta en los temas de interés. Típicamente comenzamos por lo que nos gusta, porque lo que nos gusta es, como decía la colega, lo que nos gusta no es trabajo, no es estudio, es placer, ¿verdad? Y en esa medida, pues, estamos aprendiendo y disfrutando de lo que hacemos. Así que, les invito también a que se acerquen, identifiquen mentores, gente que sea afín, pero a partir de esos paradigmas, todo eso está influyendo, ¿verdad? El tema de investigación. Nos identificamos con nuestro mentor porque nos gusta su manera de pensar, porque se acerca más a nuestra manera de ver el mundo, ¿verdad? Y eso no está mal. Ahí hay un sesgo claro, pero no está mal, porque es el área por el cual usted se va a interesar en investigar. Así que lo básico en términos de reconocer del paradigma desde el que yo parto para mirar un fenómeno es la puerta de entrada a la investigación, ¿verdad? Y ser honestos y honestas en cuanto a ese paradigma. Si ustedes ven las publicaciones de todos nosotros, van a ver publicaciones y ya de entrada ya usted está. Desde el abstract, usted puede definir desde qué paradigma parten estos investigadores, ¿verdad? Y de ahí para abajo, ¿verdad? Es sentirme tan afín con los investigadores que quiero leer más acerca de las investigaciones de estos investigadores y por ahí se sigue, ¿verdad? Así que, y yo pienso que eso es lo básico, ¿verdad? Porque ya en estudios graduados uno se da cuenta, caramba, esa parte tan importante nunca la entendí tan claramente como a nivel graduado, como me pasó a mí. Muchas gracias. Yo hago eco de las palabras del doctor Pedraza, empezando con la creatividad. Sean creativos. O sea, las posibilidades son ilimitadas hasta donde la creatividad de ustedes llegue. Sean apasionados, que nadie les mate la pasión. Que nadie les diga que si alguien les dice, eso no es tan fácil de hacer, ustedes no digan, pues me voy. Si no, pues está bien, no es tan fácil de hacer, ¿cómo lo hago? Y en esa línea, siempre van a haber personas que los van a apoyar. Así que acérquense a esas personas. Personas como el doctor Rodríguez Montalbán, que es un junkie de todo lo que tiene que ver con la investigación. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, cualquier idea, por más loca que sea, acérquense a él y sepan que de seguro él les va a decir cómo lo pueden hacer. Y en adición a eso, el asunto de ustedes mantenerse honestos con ustedes mismos y hacer las cosas porque genuinamente nace de ustedes, porque les gusta, porque tienen ese anhelo, tienen esa curiosidad, tienen esa motivación intrínseca y no porque pues lo tengo que hacer porque
no hay de otra. Si no, consigan un tema que genuinamente ustedes digan, esto yo me veo haciéndolo. Y asimismo, a medida que vayan trazando su camino académico, lo que vayan a hacer en maestría o lo que vayan a hacer en doctorado, o lo que vayan a proseguir en estudios, el resto de sus estudios graduados o su vida profesional, que sea algo que a ustedes genuinamente les motive lo suficiente para levantarse los días de la cama, todos los días de la cama y decir, pues mira, gracias a Dios, un día más voy a hacer lo que me gusta, que no llegue el domingo por la noche y ustedes digan, ay, maldita sea, tengo que ir a trabajar mañana otra vez. Y nada, un poco de ustedes son las únicas personas que al final y al cabo van a poder decidir lo que van a hacer con sus vidas. Yo sé que eso puede sonar como que bien trivial. Sí, yo sé, yo soy la dueña de mi vida, yo soy el dueño de mi vida, pero es que es la realidad. A veces nos toma un poquito darnos cuenta de que no es lo que las fuentes externas piensen, no es lo que la gente piense que está cool, no es lo que la gente piense que está de moda, no es lo que la sociedad me dice que yo tengo que hacer, no es lo que mis papás dicen que yo debo estudiar, sino algo que a ustedes de verdad les guste. Y importante, aprovechen la tecnología. Nuestros papás y nuestros abuelos no tenían el mundo de tecnología que nosotros tenemos a nuestro alcance. Tenían que meterse en la biblioteca a buscar los libros físicos. Tú con el teléfono le preguntas lo que sea a Google y ahora tienen a ChatGPT. O sea, tienen literalmente todas las herramientas tecnológicas a un clic, o inclusive hasta le pueden preguntar, mira Siri, búscame, no sé, un proyecto de investigación de tal cosa. Así que nada, aprovechen la tecnología y sean autodidactas. La universidad les va a enseñar hasta cierto punto lo que dice el currículo. El resto es de ustedes, hasta donde ustedes quieran llegar, hasta donde ustedes quieran saber. Muchas gracias, Sharon. Eso es así. Yo diría que todo lo que han dicho nuestros colegas y algunas cosas las voy a repetir, sean curiosos, aprendan a hacer preguntas, cuestiónense todo, nada real. Cuestiónense todo, especialmente hoy en día. Hoy en día hay demasiada desinformación en redes sociales y todo parece real y nada es real. O sea, cuestiónense todo. Aprendan un poco o mucho de gerencia de proyectos. Eso les va a servir para todo en sus vidas. Gerencia de proyectos. Sean creativos, es que ese es el anclaje, ese es el modelo. O sea, curiosidad, creatividad, gerencia de proyectos y cuestionarse todo. Y ya tienes el modelo ahí para cualquier cosa que te dé la gana en tu vida. O sea, no solamente para investigación, para todo. Obviamente todo eso encaja y refuerza muchísimo tus destrezas de investigación, pero te va a ayudar más allá de eso. Así que hagan eso. Y no crean nada es real. Muchísimas gracias, y yo quiero apostillar a eso de que el mundo gira en torno a las relaciones, y definitivamente que eso lo sigo diciendo en todas mis clases, y gracias a eso, pues, por construir y sostener relaciones, estas 4 personas que admiro y quiero mucho pueden estar aquí. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas. Alguien que tenga preguntas, dudas, cuestionamientos, quejas, disidencias. Hola, buenos días. Yo les quiero hacer una pregunta que es quisiera saber, ustedes como investigadores, qué consejos nos podrían brindar para presentar un proyecto de investigación que ya tengan realizado. Ok, sí, creo que eso. Algunos consejos que nos puedan dar para que esa presentación al público de lo que ya tienen, sí, de lo que ya investigaron, pues para que el público lo pueda entender bien. Algunos consejos que nos puedan brindar. Si entendí bien, debe ser en términos de la interpretación de los hallazgos o explicar. Interpretación, sí, cómo presentar. Sí, eso, esa es la línea. Exacto, eso mismo. Sí, ya lo cogí. Una de las cosas que en mi proceso de formación en el área de investigación nos costó mucho trabajo es precisamente cómo nosotros interpretamos los resultados y lo podemos verbalizar o narrar para distintas audiencias, ¿verdad? Y un poco
eso va de la mano de lo que yo compartí anteriormente sobre la psicología aplicada y cómo de distintas disciplinas y especialidades nosotros podemos investigar y hablarle a los científicos, pero explicarle al director de recursos humanos lo que es investigación, que no es nada científico, explicarle lo que es investigación sobre el burnout implica en el escenario laboral, ¿verdad? Y ciertamente, por eso es bien importante aplicar lo que uno hace, ¿verdad? Y eso nos lleva a desarrollar esas destrezas de cómo yo le explico los resultados, los hallazgos, los análisis estadísticos que nos están diciendo. Ciertamente, nosotros tenemos que desarrollar destrezas para hablar en arroz y habichuela de lo que la ciencia nos está diciendo, ¿verdad? Y poderle explicarle a las personas qué significa ese resultado en términos de la conducta y qué significa ese nivel de significancia, ¿verdad? Valga la redundancia, en investigación. Pero los psicólogos y las psicólogas podemos hablar eso en arroz y habichuela, ¿verdad? Y eso es otra de las ventajas que posee nuestra disciplina, que podemos explicarle a todo tipo de audiencia, sobre todo si cuando uno está en consultoría, o sea, cuando yo voy a presentar una propuesta de investigación para científicos que van a estar evaluando si me aprueban los fondos, el lenguaje es un poco más técnico y diferente a cuando uno le presenta una propuesta para hacer una intervención de desarrollo organizacional, de trabajar con la compasión, con la pasión en el trabajo, con el burnout, a una organización, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que, y tenemos la formación para eso, ¿verdad? Ese arroz y habichuela es importante porque de ahí depende no solamente si te otorgan el financiamiento que tú estás presentando en la propuesta, sino el bienestar de unos seres humanos, ¿verdad? Así que para mí eso es importantísimo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Puedo Sí, comentarle adelante. algo en 10 segundos? Lo más que yo aprendí con Basic Scientists, ¿verdad? De ciencias biomédicas, es que ellos lo que hacen es que cuentan cuentos. Ellos te lo dicen así: what's your story? What's your question? Y sea póster, sea presentación, tú planteas tu pregunta. Luego tú investigas qué hay sobre la pregunta. Luego lo justificas. Fíjate que del cuento me metí en el método. Luego tú cuentas el modo como tú recopilaste los datos. Luego tú cuentas, ¿me entiendes?, los resultados. Luego tú cuentas lo que encontraste, cómo lo interpretas, y luego cierras el cuento. Muchas gracias. Si puedo añadir Sí, algo más, disculpen. Algo para añadir es el test de la abuelita. Esto lo aprendí el test de la abuelita. Lo aprendí de Montalbán. Excelente manera para tú poder explicar algo en arroz y habichuelas. Tú vas donde tu mamá o donde tu abuela: mami, te quiero presentar algo que voy a hacer mañana en la escuela, y mañana en la universidad, perdón, y se lo presentas. Y al final, que tu mamá o tu abuela, o tu papá o tu abuelo, sea el que te dé feedback y te diga hasta dónde entendió y en qué parte se perdió. Y ahí más o menos tú sabes a qué nivel tú estás llevando el lenguaje que estás utilizando. Obviamente ten en mente cuál va a ser la audiencia que vas a tener, si vas a hacer un grupo de profesores, y sabes entonces qué tan rebuscado, qué tan de domingo puede ser el lenguaje que utilices. Pero ya realmente en ese punto tú estás ahí, todo el mundo sabe que eres inteligente. No tienes que traerte el tesauro contigo para la presentación. Puedes hablarlo en arroz y habichuela y practícalo frente al espejo, practícalo frente a tus amistades, frente a personas que tú sepas que van a ser honestos contigo, que te van a decir: mira, la verdad es que cuando empezaste a hablar de esto yo me perdí, no sé de qué estabas hablando. Y ahí tú recibes ese feedback y lo vas tailor, y con el pasar del tiempo se vuelve más fácil. Nunca te dejan de dar nervios, porque yo no sé ustedes, pero como viera, cuando yo me vine a sentar aquí, yo vi que esto estaba lleno de gente, yo dije, yo me voy para mi casa. Así que nada, es cuestión de ser un poquito atrevido y dejarse llevar. Lean mucho. Mientras más lean, más van a conocer lo que están haciendo y más fácil va a ser explicar las cosas. Si no, va a ser súper difícil porque ustedes mismos no lo van a entender. Los investigadores lo que hacemos es escribir cuentos de una forma un poquito técnica, pero lo que hacemos son cuentos, como dijo el doctor Pons. Eso les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí y compartir con nosotros toda su trayectoria. Y
por esa línea precisamente me voy a ir. Una trayectoria de éxitos es lo que, ¿verdad?, ustedes nos han compartido hoy, ¿verdad?, en la investigación, pero también la trayectoria tiene errores, tiene zonas bajas, y precisamente mi pregunta es, ¿cuál es ese CV de errores, por decirlo así, ese resumen de errores que ustedes pueden compartir con nosotros para que no solamente nos llevemos qué hacer, sino también qué no hacer en esa trayectoria? Investigar es como hacer morcillas. Son muy buenas, pero tú no quieres saber cómo se hace. Compañeros. Yo pienso en lo... Sí, mi resumen es demasiado extenso. Yo tengo 75 años, así que imagínate cuántas metidas de pata yo he dado. Pero te voy a decir cuáles son los errores más importantes de mi carrera. El primero es lo que ella trae del burnout. Yo sabía eso y yo me quemé. A mí me dio cortisolemia, así es que yo no me evalué, yo no pude renovar mi contrato de presidente en la Albizu, pagaban bien, porque me enfermé, pero me enfermé y me tomó 6 meses a 1 año recuperarme y que el cortisol y que todo el HPA fluyera. Ese fue el primer error, un error personal. El otro error que me duele es que tuvimos muchos estudiantes en Ponce que investigaron neurociencia con Quirk. Uno de ellos investigó el grosor de la corteza inferolímbica para ver cómo el condicionamiento pavloviano aumentaba el tamaño de esa área del cerebro cuando se hacía deconditioning. Fascinante, y dejé que el estudiante se fuera sin publicar. De hecho, de todo lo que yo te dije de neurociencia y epigenética, hay 2 investigaciones que tengo. Una es de epigenética no es la revista de la APPR, el boletín de la APPR, que es un abstract, y lo puedes buscar así, Epigenetics, está en inglés, y buscas mi nombre y aparece como el 4º autor o 3er autor, es con una estudiante mía. Y lo otro, vamos, Acevedo Sommer, que es con pacientes de cáncer, y es una investigación en neurociencia. Así es que, resumiendo, para que ustedes también se den cuenta, si usted no saca un tiempo, si usted no va desarrollando la publicación, por lo menos el póster, por eso caímos todos encima, sí, tú sabes, por lo menos un póster, no pasó nada. Sí, un error importante aquí es el trauma que nos causa en el nivel de bachillerato ciertos cursos y ciertos temas. Uno de ellos puede ser la estadística. Esa es mi experiencia personal, ¿verdad? Así que reconozca lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sobre todo en la formación, en el bachillerato. Y lo que no nos gusta, póngale interés. Más interés de los temas que sí nos gustan, ¿verdad? Porque el doctor Rodríguez Montalbán hizo un ejercicio, lo compartía yo aquí con los colegas antes de comenzar, un ejercicio magistral, que fue sanador para mí en relación a las estadísticas, porque no soy matemático, así que ya de entrada el tema de las estadísticas es el temor, ¿verdad?, de la investigación. Y en el proceso descubrí no solamente que sané mi trauma con las estadísticas a nivel de bachillerato, en el doctorado, sino que había hecho más investigación en mi vida de lo que yo imaginaba, ¿verdad? Y había utilizado en mi vida las estadísticas más de lo que yo imaginaba. Así que el asunto, ¿verdad?, de error es que yo no quería hacer doctorado porque yo no quería investigar. Así que eso es un asunto que debemos atender. Ya en la práctica, errores tienen que ver con el costo de nuestro servicio. Como nosotros no solamente apalabramos el servicio de consultoría, sino le ponemos costo, ¿verdad? Entonces recurrimos a expertos, ¿verdad?, en el tema de consultoría, pero hemos cometido grandes errores en propuestas, asumiendo un costo cuando el servicio vale mucho más, ¿verdad?
y un poco también de la humildad de donde surgimos, ¿verdad? Para no abusar, ¿verdad? De los recursos que hayan disponibles. Y al principio, sobre todo, para poder ganar el financiamiento para una investigación, ¿verdad? Así que yo creo que, y parte de lo que adolecen las universidades a nivel graduado es que los profesores de consultoría lo menos que hacen en su práctica privada es consultoría, ¿verdad? Entonces no comparten esa experiencia real, vivida, ¿verdad? Y es como yo siempre he dicho, si las universidades a nivel graduado le exigieran a los psicólogos clínicos práctica clínica privada, ¿verdad? Privada o regalada, ¿verdad? Pero que aplique, ¿verdad? La especialidad que posee, estamos transmitiendo una experiencia mucho más real, ¿verdad? Y eso es parte de lo que no. Yo tomé una clase de consultoría a nivel graduado que yo tenía más experiencia que la profesora en consultoría. Y lo reconoció, en honor a la verdad, lo reconoció el primer día y me dice, el que debe estar aquí es él, que está ahí sentado como estudiante mío. Y entendimos muy bien el rol, así que ciertamente aporté mi experiencia. Pero han sido muchos los desaciertos. Hemos invertido muchos esfuerzos y en casa de herrero, cuchillo de palo, decía mi madre. O sea, la quemazón es inherente a nuestro trabajo y la ausencia de autocuidado también es inherente a nuestro trabajo. Y sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y ese es un grave error. En mi caso, yo diría que más allá de lo ya mencionado del quemarnos, fue también el miedo a preguntar. Que el miedo a preguntar a veces nos mata y nos paramos en la puerta y decimos vamos a entrar, no vamos a entrar, vamos a entrar, no vamos a entrar. No es que no quiero hacer la pregunta porque siento que es una pregunta estúpida. Y realmente no hay preguntas estúpidas y los profesores, parte de su labor, aparte de enseñarnos y de guiarnos, es estar ahí para contestar esas preguntas. Así que de mi parte fue el no hacer preguntas y quedarme con esas dudas. Y después, con el pasar del tiempo, pues o se te olvida o te quedas con ellas toda la vida hasta que en algún momento desarrollas la valentía para hacer la pregunta. Y muchas veces esas preguntas son importantes y son las preguntas que te pueden ayudar a descubrir cuál va a ser tu próximo tema de investigación. Pueden ser las preguntas que te van a ayudar a descubrir qué vas a hacer con estudios graduados. Eso es uno. Y el otro es la autoflagelación emocional. ¿Y a qué voy con eso? Es el que se nos olvida que somos humanos, se nos olvida que cometemos errores, se nos olvida que todo el mundo lo ha cometido, el que vino antes de nosotros y el que va después de nosotros lo va a hacer también. En mi caso, les voy a contar una anécdota de los mejores papelones que he hecho. Cuando yo estaba en mi tercer año del bachillerato, había, y entiendo que todavía está, el internado legislativo Ramos Comas. Pues yo apliqué para el internado. Yo me preparé con solamente lo que decía en la página y honestamente no me atreví a preguntar a las personas que habían ido antes cuál había sido la experiencia o cuáles eran los materiales que yo debía revisar para prepararme para la entrevista. Cuando llega el día de la entrevista, yo, que tampoco había preguntado cómo era la dinámica, estoy pensando que yo voy a llegar a un cuarto donde solamente hay una persona y hay pues una silla o dos personas y una silla porque era tipo panel y que iba a ser privado. Pues no, cuando yo llego era el salón completo, más o menos como repleto de sillas, estábamos todos ahí y al final había una mesa donde estaban los legisladores y senadores en una mesa alta, porque obviamente hay que mantener que ellos están allá y nosotros estamos acá. Y las mesitas abajo, para que nosotros te llamaban a tres aplicantes. Se sentaban los tres aplicantes, miraban así para el Olimpo, y cuando le hacían la pregunta, en mi caso fue que cuántos legisladores tenía mi distrito. No me pregunten de dónde el miedo, el que yo no recordaba, la abrumación del lugar donde yo estaba. Yo dije, creo que fueron como 12 o algo así, una barbaridad. La respuesta correcta eran 2. Así que yo quiero que ustedes sepan que yo estuve ahí y al frente de toda esta gente con la cual yo había ido al bachillerato y con la cual subsecuentemente fui a Derecho, dije ese disparate y me autoflagelé por semanas. Yo me miraba frente al espejo y decía, se me cayó la cara. No puedo. Y me tomó mucho tiempo, por más estúpido que suene, me tomó tiempo perdonarme a mí misma y reconocer que soy un ser humano al final y al cabo y que igual que cualquier persona, pues mira, esas cosas pasan. Eso es reconocer, ay, pues metí la pata, ni modo. Aprendes de esta, pasar la página y la próxima vez lo haces diferente.
Yo no sé cuántos legisladores tengo. Yo no tengo idea. Mira, yo en mi caso tuve que pensar, porque, o sea, cuando hice la pregunta, yo, espérate. O sea, uno comete muchos errores, pero ¿cómo englobarlo? Decía yo. La prisa. Hacer las cosas con prisa es lo peor que me ha pasado. No hagan investigaciones con prisa. No hagan nada con prisa en sus vidas. ¿Por qué? Pues no va a tener la mente clara para hacer las cosas. Vas a estar siempre saltando procesos y eso siempre te va a llevar a errores o algún problema o algo en el camino se te quedó, se te olvidó o pasó algo. En la consultoría, como decía el doctor Pedraza, tenemos que cotizar bien. Y cotizar bien significa no tener prisa. ¿Por qué? Porque me ha tocado, yo he hecho proyectos que he cotizado pensando que el proyecto era una cosa y yo esto lo saco, qué sé yo, en 2 días y cotizo más o menos para ese tiempo y cuando vengo a ver, me tomo un mes. Eso es un montón de pérdidas. Y pues en el mundo de la consultoría pues tenemos que asumir las pérdidas y las ganancias cuando toca. Así que yo diría que por lo menos en mi caso los errores se resumirían en no tener prisa, en nada, analizar las cosas bien, leer con calma. Si necesitas pedirle más información al cliente para entender el proyecto, hacerlo. Preguntarle todo lo que necesites antes de cotizar, antes de establecer ya un acuerdo contractual con el cliente. Cosa que mientras más clara estés con la información, mejor. Y yo también he estado en el barco del burnout, como 4 veces. Así que yo no mencioné el burnout hoy, pero sí, yo he estado en burnout un montón de veces. Y no nos damos cuenta hasta que ya estamos quemados. O sea, no nos damos cuenta. Así que saquen tiempo para autocuidado. No todo es estudiar, no todo es trabajar. Hay más allá de la vida. O sea, no podemos dejar que la vida pase. Y cuando estemos viejitos, mirar para atrás. Es que yo quería ir a la playa y no fui. Yo quería hacer esto y no fui. Yo quería ir a Alemania y no fui. Yo quería ir a Japón y no fui. Porque no tenía tiempo. Busca la manera de sacar el tiempo y no espere a que pase tanto tiempo. Yo de verdad que me he disfrutado mucho este espacio. Yo quiero, por favor, que le demos un fuertísimo aplauso a nuestros invitados. Yo le dije a los estudiantes, yo me siento como un nene que le van a celebrar el cumpleaños y está nervioso porque vienen sus amiguitos y pues así me siento. De verdad, les agradezco muchísimo el que hayan sacado de su ocupada agenda para compartir con nosotros y compartir toda su sabiduría y experiencia. Y nosotros tenemos unos pequeños detallitos, si me pueden ayudar, por favor. Unos pequeños detallitos para ustedes, con mucho amor y cariño. Y de verdad que esperemos que podamos tenerlos nuevamente y hablar de otras cosas más. La otra vez, la próxima invitación puede ser como hasta las 4 de la mañana. Y de verdad, muchísimas gracias. Sabes que les respeto mucho, que les quiero mucho y les estaré siempre agradecido por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.